La enorme cámara de Nexus Prime nunca se había sentido tan tensa. 12 especies alienígenas diferentes se encontraban en sus secciones designadas, cada una representando a miles de millones de seres de toda la galaxia. El aire mismo parecía denso con amenazas tácitas y miedos cuidadosamente ocultos. En el centro de todo se encontraba el almirante Hake Harrison, un humano cuyo rostro curtido no mostraba ninguna emoción mientras esperaba el inicio de la sesión. La Confederación Galáctica había convocado esta reunión de emergencia por una razón: la humanidad se había convertido en un problema. En tan solo 50 años desde el primer contacto, los humanos se habían extendido por 30 sistemas estelares, habían establecido colonias en mundos que otras especies habían declarado inhabitables y habían mostrado una inquietante tendencia a pensar por sí mismos. Hacían demasiadas preguntas, desafiaban demasiadas tradiciones, y lo peor de todo, trataban a todas las especies como iguales, sin importar su edad o avance tecnológico. El canciller Bestul del Imperio Krillano se levantó de su plataforma de cristalina. Sus 8 brazos se movían con gestos ensayados mientras empezaba a hablar con la voz profunda y resonante que había infundido respeto en toda la galaxia durante más de 2 siglos. Los traductores integrados en cada asiento convertían sus palabras a los idiomas de todas las especies presentes. Pero Hake Harrison no necesitaba traducción. Había aprendido kriliano durante sus años como agregado militar. Compañeros de la Confederación, Bestul comenzó: nos reunimos hoy para abordar una situación que amenaza la estabilidad que nuestros antepasados construyeron durante más de 3000 años. La especie conocida como humanidad ha mostrado un crecimiento notable desde que se unió a nuestra comunidad, pero el crecimiento sin guía conduce al caos. Hake permaneció de pie, como exigía el protocolo, pero sus ojos recorrieron la cámara. Pudo ver a la doctora Emma Rodríguez en la galería de observadores, cuya tableta registraba cada palabra. Como asesora diplomática principal de la Tierra, le había advertido que este día llegaría. Las otras especies se habían puesto nerviosas ante la expansión e innovación humanas. El embajador Bao Zapiriano, un ser de pura energía contenido dentro de un campo brillante, habló a continuación. Su voz provenía de altavoces montados alrededor de su unidad de contención, creando un eco inquietante en la vasta cámara. Los humanos son prometedores, pero carecen de la sabiduría que viene con la edad. Forman vínculos emocionales con especies primitivas y desperdician recursos en seres que no contribuyen en nada al progreso galáctico. Esto no puede continuar. El almirante Harrison tuvo que se mordió la lengua. Los zapirianos hablaban del incidente en Taeti, donde colonos humanos habían defendido a un grupo de formas de vida vegetales pacíficas de las operaciones mineras corporativas. Los seres primitivos que los zapirianos despidieron posteriormente habían aportado descubrimientos revolucionarios en la ciencia agrícola que ahora alimentaban colonias en todo el espacio humano. El representante Alario, un ser alto de piel gris azulada y extremidades alargadas, se puso de pie para dirigirse a la asamblea. Su especie había formado parte de la Confederación durante más de un milenio y se consideraban los diplomáticos de la galaxia. Honorables colegas, debemos recordar que todas las especies pasan por fases de crecimiento. Sin embargo, las acciones recientes de la humanidad sugieren que necesitan una guía más estructurada. El incidente en la estación Kepler demuestra su peligrosa tendencia a la violencia. Hake apretó la mandíbula. El incidente de la estación Kepler había involucrado a colonos humanos luchando contra asaltantes del vacío, utilizando armas y tácticas improvisadas que habían conmocionado a los observadores militares galácticos. El hecho de que un pequeño grupo de civiles se hubiera defendido con éxito de los asaltantes profesionales mientras las fuerzas de la Confederación aún estaban en el debate sobre los protocolos de respuesta aparentemente se había tomado como una señal de inestabilidad humana más que de ingenio. El representante del colectivo cristalino, un ser ancestral cuyo cuerpo se asemejaba a un diamante viviente, proyectaba pensamientos directamente al sistema de traducción. La joven especie muestra creatividad, pero la creatividad sin disciplina se convierte en destrucción. Deben aprender el orden correcto de las cosas antes de perturbar la armonía que hemos mantenido cuidadosamente. Una a una, cada especie sumó su voz al creciente coro de preocupación por la humanidad. La República Borton se quejó de las prácticas comerciales humanas que eludían las jerarquías comerciales tradicionales. La hegemonía de los hijos lejanos se preocupaba por las naves de exploración humanas que se aventuraban en regiones del espacio que habían sido abandonadas para siempre. Razón. La ortodoxia estelar expresó su preocupación por las prácticas espirituales humanas que fomentaban el pensamiento individual en lugar de la sabiduría colectiva. Durante todo esto, Hake Harrison permaneció en silencio. Le habían advertido que hablar fuera de turno sería visto como una prueba más de la incapacidad humana para seguir los protocolos adecuados.
Emma Rodríguez le había inculcado la importancia de dejar que las otras especies revelen sus verdaderas intenciones antes de responder. Finalmente, el canciller Bestuhl pidió silencio y señaló una pantalla holográfica que se materializó en el centro de la cámara. La imagen mostraba un documento de tratado formal escrito en la escritura fluida utilizada para todos los acuerdos de la Confederación. Hemos preparado una solución que beneficiará a todas las partes, anunció Bestuhl. El Tratado de Armonía Galáctica brindará a la humanidad la guía y la protección que claramente necesita. Jake leyó los términos a medida que pasaban por la pantalla. La expansión humana se limitaría a sus 30 sistemas actuales. Todas las nuevas colonias humanas requerirían la aprobación y supervisión de la Confederación. El desarrollo militar humano se restringiría a las tecnologías aprobadas. Lo más condenatorio de todo es que la investigación y exploración humanas estarían sujetas a la revisión de un consejo de especies antiguas que determinaría qué conocimiento era apropiado para una civilización tan joven. Este tratado ofrece a la humanidad algo valioso. El embajador Cefirio. En tono alto. Seguridad, protección, la sabiduría de especies que han sorteado los peligros de la galaxia durante milenios. Los humanos ya no tendrán que enfrentarse solos a lo desconocido. El representante altariano asintió. Bajo la protección de la Confederación, la humanidad puede crecer y prosperar sin los riesgos que conlleva una expansión sin guía. Piensen en las vidas que se salvarán, los conflictos que se evitarán. Jake comprendió que realmente creían que ofrecían algo valioso. En su opinión, protegían a la humanidad de sí misma. Las demás especies habían aceptado limitaciones similares al unirse a la Confederación, intercambiando independencia por seguridad. El sistema había funcionado durante miles de años, creando una civilización galáctica estable donde los conflictos eran poco frecuentes y todos conocían su lugar. El problema era que los humanos nunca habían sido especialmente buenos para reconocer su lugar. Los 8 brazos del canciller Bestuhl señalaron a Jake. Almirante Harrison, ha escuchado nuestra oferta. El Consejo de la Confederación requiere una respuesta en 7 días estándar. Confiamos en que la humanidad tomará la decisión acertada y aceptará la protección que ofrecemos. La cámara quedó en silencio, salvo por el suave zumbido de los sistemas de soporte vital. Cientos de ojos alienígenas se fijaron en el único humano que se encontraba en el centro de la sala. Jake podía sentir el peso de sus expectativas, su certeza de que cualquier especie razonable aceptaría las condiciones ofrecidas. Pensó en las colonias que había visitado, donde los humanos trabajaban junto a docenas de otras especies en alianzas basadas en el respeto mutuo en lugar de la jerarquía. Recordó las naves de refugiados que las naves humanas habían rescatado de los invasores mientras las flotas de la Confederación aún estaban tramitando la documentación correspondiente. Consideró las tecnologías innovadoras que los científicos humanos habían desarrollado al plantear preguntas que otras especies habían dejado de plantearse siglos atrás. El almirante Jake Harrison miró alrededor de la cámara una última vez, encontrándose con la mirada de seres que se habían convencido de que estaban ofreciendo un regalo a la humanidad. Cuando habló, su voz se oyó con claridad a través del vasto espacio sin necesidad de amplificación. Les daremos nuestra respuesta en 7 días. Se giró y caminó hacia la salida. Sus pasos resonaban en la cámara repentinamente silenciosa. Tras él, el ser más poderoso de la galaxia esperaba confiadamente, seguro de saber cuál sería la respuesta de la humanidad. Después de todo, ninguna especie había rechazado jamás la protección de la Confederación Galáctica. No tenían ni idea de que estaban a punto de demostrar que estaban equivocados. La sesión de emergencia en Ginebra se convocó pocas horas después del regreso del almirante Harrison a la Tierra. La presidenta Lisa Carter presidía la enorme mesa de conferencias, con las manos apoyadas en su superficie pulida, mientras observaba las pantallas holográficas que mostraban a representantes de todas las colonias humanas del espacio conocido. La sala bullía con conversaciones en voz baja en una docena de idiomas, pero todos guardaron silencio cuando ella levantó la mano. Todos sabemos por qué estamos aquí, comenzó la presidenta Carter. La Confederación Galáctica nos ha dado 7 días para aceptar su tratado o afrontar las consecuencias. Antes de tomar cualquier decisión, quiero saber de nuestras colonias. El gobernador Paul Mitchell, de las colonias de Marte, fue el primero en hablar. Su rostro curtido reflejaba la tensión de 20 años dedicados a transformar el planeta rojo en un mundo próspero. Señora presidenta, he pasado toda mi vida adulta convirtiendo roca muerta en tierras de cultivo. Hemos hecho cosas en Marte que la Confederación decía que eran imposibles.
Sus procesadores atmosféricos no pudieron con las tormentas de polvo, pero nuestra gente descubrió cómo usarlas para esparcir fertilizante. Ahora quieren decirnos que necesitamos su guía. El holograma de la directora de la colonia, Susan Walsh, parpadeó levemente mientras la señal viajaba desde Nueva Savannah, un mundo fronterizo en los límites del espacio humano. Paul tiene razón. Cuando llegamos aquí, los expertos de la Confederación dijeron que este mundo era demasiado inestable para un asentamiento permanente. La actividad tectónica haría imposible la agricultura. Dijeron, llevamos 5 años alimentándonos y acabamos de enviar nuestro primer excedente de cosecha a las colonias interiores. La DRA. Emma Rodríguez se removió en su silla. Había observado la CO. La sesión de la Confederación y sabía a qué se enfrentaba la humanidad. Necesitamos entender lo que significa rechazar este tratado. La Confederación nunca ha tenido una especie miembro que les niegue su protección. Creen sinceramente que nos están ayudando. El general Frank Cooper se inclinó hacia adelante, su porte militar evidente incluso a través de la proyección holográfica del Comando Luna. He analizado su tratado desde una perspectiva defensiva. Si firmamos, perdemos la capacidad de protegernos. Nuestro desarrollo militar se limita a tecnologías aprobadas, lo que significa que siempre dependeremos de ellas para nuestra seguridad. ¿Y qué hay de la economía?, preguntó la ministra de Finanzas, Janet Brooks, de la delegación terrestre. Las restricciones comerciales por sí solas podrían destruir nuestras colonias exteriores. El gobernador Michey rió, aunque no había humor en ello. Janet, las colonias exteriores han operado de forma independiente desde el primer día. Aprendimos pronto que esperar las naves de suministro de la Confederación significaba esperar a morir. La mayor parte de nuestra tecnología proviene del comercio con especies independientes que la Confederación ignora. El capitán Roy Stevens, en representación de la flota colonial humana, activó un mapa estelar que apareció sobre la mesa de conferencias. Solo el año pasado, hemos contactado con 47 especies no pertenecientes a la Confederación. La mayoría son grupos pequeños que nunca fueron considerados lo suficientemente importantes como para ser miembros de la Confederación. Han estado ansiosos por comerciar con nosotros porque los tratamos como iguales. El presidente Carter asintió. ¿Y qué hay de la capacidad militar, Frank? La expresión del general Cooper se tornó seria. No podemos igualarlos en número, pero no luchamos como ellos. El incidente de la estación Kepler lo demostró. La doctrina militar de la Confederación tiene miles de años y se basa en una fuerza abrumadora y tácticas estandarizadas. Las fuerzas humanas se adaptan constantemente, usan estrategias poco convencionales y, lo más importante, estamos dispuestos a correr riesgos que ellos nunca considerarían. La DRA. Rodríguez levantó la mano. Hay algo más que debemos considerar. El impacto psicológico de esta decisión se extenderá mucho más allá de la humanidad. La Confederación ha mantenido el orden convenciendo a todas las especies de que la resistencia es feudal. Si rechazamos con éxito su autoridad, podríamos inspirar a otros a cuestionar el sistema. El administrador de la colonia, Bill Parker, de Avens Rest, habló desde su mundo distante. La pregunta no es si podemos sobrevivir fuera de la Confederación. Nos hemos estado preparando para esta posibilidad desde que nuestra primera nave colonial partió de la Tierra. La pregunta es si estamos dispuestos a renunciar a nuestra libertad por la promesa de seguridad. El debate se prolongó durante horas, pero el tono fue claro desde el principio. Todos los representantes humanos que hablaron compartieron el mismo sentimiento. No habían llegado tan lejos aceptando las limitaciones impuestas por otros. Las colonias de Marte habían tenido éxito ignorando las advertencias de la Confederación sobre la modificación atmosférica. Los mundos fronterizos habían prosperado desarrollando tecnologías que los científicos de la Confederación habían declarado imposibles. La flota colonial humana había establecido relaciones comerciales que eludían la jerarquía galáctica tradicional. La DRA. Ellen Brooks, científica jefa de la Estación de Investigación Lunar, presentó datos que sorprendieron incluso a algunos de los líderes humanos. Nuestro desarrollo tecnológico se ha acelerado mucho más allá de las proyecciones de la Confederación. Hemos logrado descubrimientos revolucionarios al colaborar con especies que consideran primitivas. Los seres vegetales de Taeti nos han enseñado técnicas agrícolas que aumentaron el rendimiento de los cultivos en un 40%. Las entidades cristalinas de Sigma Draonus nos mostraron métodos de almacenamiento de energía que nuestros mejores físicos no pudieron comprender. El patrón es claro, añadió el comandante Steve Adams, de la nave de exploración Pioneer. Cada vez que trabajamos fuera de las directrices de la Confederación,
obtenemos mejores resultados. Cuando seguimos sus protocolos, obtenemos resultados predecibles, pero limitados. El presidente Carter convocó una votación preliminar para evaluar la opinión de los líderes humanos. Los resultados aparecieron en la pantalla principal en cuestión de minutos. 47 colonias, 12 estaciones de investigación y 37 comandantes de nave habían respondido. La votación fue unánime, pero no en la dirección que la Confederación esperaba. Al concluir la sesión, el presidente Carter se dirigió al almirante Harrison, quien había permanecido en silencio durante todo el debate. Jaque, tú darás nuestra respuesta. ¿Están preparados para lo que viene después? El almirante Harrison se puso de pie y enfrentó a los líderes humanos reunidos. He pasado 30 años en la flota colonial. He visto lo que sucede cuando los burócratas toman decisiones por personas que tienen que vivir con las consecuencias. La Confederación nos ofrece seguridad a costa de todo lo que nos hace humanos. Los preparativos finales comenzaron de inmediato. Cada colonia y nave humana en el espacio recibió comunicaciones cifradas que describían la decisión y sus implicaciones. Se revisaron los acuerdos comerciales para determinar cuáles podrían cumplirse tras la retirada de la Confederación. Se activaron protocolos de defensa en los mundos fronterizos que podrían enfrentar represalias. El capitán Stevens se coordinó con la red de comunicaciones para garantizar que la respuesta humana se transmitiera simultáneamente a todo el espacio humano. Queremos que todas las colonias humanas escuchen nuestra decisión al mismo tiempo, explicó. La unidad de propósito será crucial en los próximos meses. 7 días después del ultimátum de la Confederación, el almirante Harrison regresó a Nexus Prime. Los líderes alienígenas habían preparado protocolos de celebración y ceremonias de integración. Habían redactado comunicados de prensa, anunciando la aceptación de la humanidad de las directrices de la Confederación. Varias especies ya habían comenzado a planificar cómo dividir las responsabilidades de supervisión de las colonias humanas. El canciller Vex THUL recibió al almirante Harrison con lo que se consideraba calidez entre su especie. Los líderes crillanos hicieron gestos con 8 brazos que indicaban satisfacción y anticipación. Los demás representantes de la Confederación ocuparon sus puestos, confiados en que esta reunión formalizaría la sumisión de la humanidad a la autoridad galáctica. El almirante Harrison se acercó a la plataforma del orador con el mismo ritmo constante que había empleado 7 días antes. La sala quedó en silencio mientras se preparaba para dar la respuesta de la humanidad al Tratado de Armonía Galáctica. Todos los líderes alienígenas presentes esperaban oír palabras de gratitud y aceptación. En cambio, el almirante Harrison miró directamente al canciller Bestul y pronunció 3 palabras que resonarían en toda la galaxia durante generaciones. Respetuosamente declinamos. El silencio que siguió fue absoluto. Durante varios segundos, ningún ser en la sala se movió ni habló. El concepto de rechazo era tan ajeno a su experiencia que no pudieron procesar de inmediato lo que habían escuchado. Antes de que nadie pudiera responder, el almirante Harrison continuó: con efecto inmediato, la humanidad se retira de la Confederación Galáctica. Respetaremos los acuerdos comerciales existentes hasta su vencimiento natural, pero no firmaremos nuevos tratados ni acuerdos con los miembros de la Confederación. La humanidad elige la independencia sobre la seguridad, la libertad sobre la protección. Hizo una pausa para que los sistemas de traducción se pusieran al día y luego pronunció la declaración final que el capitán Stevens transmitía simultáneamente a todas las colonias y naves humanas en el espacio. Agradecemos a la Confederación las oportunidades que nos ha brindado, pero debemos rechazar su amable ofrecimiento de protección. La humanidad trazará su propio rumbo entre las estrellas. El almirante Harrison colocó los documentos formales de retirada en la plataforma del orador, se apartó de la atónita asamblea y caminó hacia la salida. Tras él, los seres más poderosos de la galaxia permanecieron paralizados por la incredulidad al presenciar algo que nunca antes había sucedido en su memoria colectiva. Una especie había elegido la libertad sobre la seguridad, la independencia sobre la protección y la incertidumbre sobre la comodidad de una jaula. De la Confederación. Mientras el almirante Harrison desaparecía por las puertas de la cámara, los líderes de la galaxia comenzaron a comprender que todo lo que creían saber sobre el orden galáctico estaba a punto de cambiar. La noticia de la retirada de la humanidad se extendió por la galaxia más rápido de lo que cualquier anuncio oficial de la Confederación podía contenerla. En Nexus Prime, el canciller Vestal observaba la plataforma vacía donde el almirante Harrison había pronunciado su impactante declaración 3 horas antes. Los 8 brazos del líder crillano se movían con agitación mientras intentaba comprender lo que acababa de ocurrir. Esto no puede continuar así, declaró el embajador ceeriano, con su campo de energía parpadeando con lo que parecía ser ira.
Ninguna especie ha rechazado jamás la protección de la Confederación. El precedente que esto sienta podría desestabilizar todo lo que hemos construido. La representante altariana, la embajadora Lyra Goldwyn, mantuvo la reputación de su especie por su pensamiento diplomático. Quizás esto sea simplemente una táctica de negociación. Los humanos son conocidos por tomar decisiones emocionales. Una vez que se den cuenta de las consecuencias económicas del aislamiento, seguramente lo reconsiderarán. Pero incluso mientras los líderes de la Confederación debatían su respuesta, llegaban informes desde el espacio humano que sugerían lo contrario. La retirada no fue una apuesta desesperada ni un arrebato emocional. Fue una estrategia cuidadosamente planificada que la humanidad había estado preparando durante años. En la Tierra, la doctora Ellen Brooks se encontraba en el laboratorio principal de la Estación de Investigación Lunar, rodeada de proyectos que habrían sido imposibles bajo la supervisión de la Confederación. Las cámaras de resonancia cuántica que cubrían las paredes zumbaban con energía mientras procesaban datos de experimentos que la ciencia de la Confederación había declarado demasiado peligrosos. Su equipo había estado trabajando en secreto durante meses desarrollando tecnologías que reducirían la dependencia humana de las redes comerciales galácticas. La fusión. Los reactores funcionan al 98% de eficiencia, informó su asistente, el Dr. Kevin Martínez. El nuevo diseño, basado en principios básicos estelares, debería proporcionar suficiente energía para que las colonias exteriores se vuelvan completamente autosuficientes. Mientras tanto, en el mundo fronterizo de H. En el descanso de Aven, el administrador jefe Bill Parker implementaba protocolos desarrollados específicamente para este momento. Colonias humanas de toda la galaxia activaron instalaciones de producción ocultas y revelaron reservas de recursos acumuladas mediante una cuidadosa planificación. Los humanos no se habían expandido aleatoriamente por los sistemas estelares. Habían construido una red de mundos independientes capaces de sobrevivir sin el apoyo de la Confederación. La reacción de las especies no confederadas fue inmediata y sin precedentes. Los nómadas Sigma Centauri, una especie que había evitado la política galáctica durante siglos, enviaron su primera comunicación diplomática en más de 300 años. El comandante de flota Cerit, de las naves nómadas, transmitió un mensaje sencillo al espacio humano: los valientes que caminan solos son bienvenidos entre los libres. El ministro de Comercio zar de la República Borton actuó rápidamente para cancelar los acuerdos comerciales existentes con las colonias humanas, esperando que la presión económica obligara a la humanidad a volver a la mesa de negociaciones. Pero sus esfuerzos fracasaron estrepitosamente cuando los comerciantes humanos simplemente trasladaron sus negocios a las docenas de especies independientes que habían sido excluidas del comercio de la Confederación. La capitana Laura Phillips, de la nave de exploración UHS Endeavour, llevaba meses contactando con estas especies olvidadas. El manifiesto de su nave mostraba acuerdos comerciales con los mineros de cristal de Próxima Delta, los recolectores de gas del borde exterior y las cooperativas agrícolas del brazo espiral. Estas especies poseían tecnologías y recursos que rivalizaban con cualquier cosa que la Confederación pudiera ofrecer. Pero habían sido ignoradas porque se negaban a someterse a la jerarquía galáctica. El acontecimiento más inquietante para el liderazgo de la Confederación provino de sus propias especies. En Alter 3, la diarrea. Carol Murphy documentó el creciente malestar entre la generación más joven de alarianos. La académica había estado estudiando las relaciones interespecies cuando la humanidad se retiró, y observó con fascinación cómo sus estudiantes comenzaban a cuestionar todo lo que les habían enseñado sobre el orden galáctico. ¿Por qué nunca intentamos ser independientes como los humanos?, preguntó un joven alarano durante un debate universitario. ¿En qué nos habríamos convertido si hubiéramos elegido la independencia en lugar de la protección? Preguntas similares se planteaban en todo el espacio de la Confederación. Los colonos crillanos expresaron admiración por la valentía humana en mensajes interceptados por los monitores del gobierno. Los jóvenes zapirianos organizaron grupos de discusión sobre la naturaleza de la libertad frente a la seguridad. Incluso entre el antiguo colectivo cristalino, surgieron debates sobre si la sabiduría a veces requería asumir riesgos. La respuesta militar de la Confederación fue rápida pero ineficaz. El almirante Tesmar, de la Fuerza de Defensa de la Confederación, desplegó naves de patrulla para vigilar el espacio humano, esperando encontrar caos y desesperación. En cambio, sus informes describían una civilización que parecía prosperar. Las naves humanas se movían libremente por el espacio utilizando rutas de navegación que los mapas de la Confederación marcaban como peligrosas o intransitables. Las colonias humanas no mostraban signos del colapso económico que debería haber seguido a su aislamiento. El comandante Steve Adams, de la nave humana UHS Pioneer,
demostró exactamente cómo los humanos habían logrado este aparente milagro. Su nave había establecido el primer contacto con los solitarios nómadas Sigma Centauri 6 meses antes, y los nómadas habían estado compartiendo sus conocimientos sobre cómo transitar con seguridad por regiones del espacio que las naves de la Confederación evitaban. Los nómadas, impresionados por la disposición de la humanidad a abandonar el poder, habían comenzado a revelar secretos de navegación que su especie había guardado durante milenios. El impacto psicológico de la retirada de la humanidad comenzó a afectar la toma de decisiones de la Confederación de maneras que los líderes no habían previsto. Especies que habían aceptado limitaciones durante siglos comenzaron a cuestionar si esas restricciones eran realmente necesarias. Las colonias del sector Kepler, que habían solicitado la protección de la Confederación apenas unos meses antes, comenzaron a desarrollar sus propias capacidades de defensa. Tras presenciar el éxito humano en la estación Kepler, la ingeniera Janet Brooks dirigió la construcción de la nueva estación Ginebra, un enorme hábitat espacial que se estaba construyendo utilizando técnicas aprendidas de una docena de especies independientes diferentes. La estación Vic representaba todo lo que la Confederación temía sobre la influencia humana. Se estaba construyendo mediante la cooperación voluntaria entre especies que nunca habían sido consideradas iguales en la sociedad galáctica. 6 meses después de la retirada de la humanidad, se produjo la primera gran crisis. El sistema Tau Epsilon, hogar de varias colonias miembros de la Confederación, fue atacado por asaltantes del vacío. Los protocolos de respuesta estándar de la Confederación se activaron de inmediato. Se convocaron reuniones del comité para discutir la asignación de recursos. Los asesores militares comenzaron a planificar una respuesta que tardaría semanas en implementarse. Los contratistas de defensa presentaron ofertas para equipos y servicios de apoyo. La respuesta humana fue característicamente diferente. La coronel Amy Johnson, al mando de la defensa, estacionada en la cercana Kepler 7, recibió transmisiones de emergencia desesperadas de las colonias Tau Epsilon. A pesar de no tener la obligación formal de ayudar a los mundos de la Confederación, tomó una decisión que ejemplificaba todo lo que la galaxia encontraba admirable y aterrador de la naturaleza humana. Todas las naves humanas en el radio de acción de Tau Epsilon. Aquí el Comando de Defensa de Kepler transmitió a través de las redes de comunicación humanas. Las colonias de la Confederación están siendo atacadas por asaltantes del vacío. No tenemos obligaciones contractuales, pero la gente está muriendo. Cualquier nave dispuesta a ayudar debe unirse a la flota de defensa de inmediato. La respuesta fue abrumadora. Las naves mercantes humanas se desviaron de sus rutas planificadas. Las naves de investigación activaron los protocolos de emergencia y se unieron a la creciente flota. Incluso los transportes civiles que transportaban familias entre colonias se ofrecieron como voluntarios para servir como naves de rescate para los evacuados. El capitán Dan Foster, del carguero UHS Freedom, fue uno de los primeros en responder. Su nave estaba cargada con equipo agrícola con destino a Nueva Savannah, pero desechó la carga para hacer espacio para sistemas defensivos y viviendas para refugiados. El equipo puede ser reemplazado, le dijo a su tripulación. Las vidas no. Mientras las naves humanas convergían hacia Epsilon, la galaxia observaba con creciente asombro y preocupación. La especie que había rechazado la protección de la Confederación ahora se apresuraba a defender las colonias de la Confederación. Los humanos no actuaban por cálculo político ni por ventaja estratégica. Respondían a un principio simple que parecía guiar todas sus decisiones. Hacían lo que creían correcto sin importar las consecuencias. La batalla por Tau Epsilon se convertiría en un momento decisivo en la historia galáctica, pero su resultado ya era secundario a su significado. La humanidad había demostrado que la independencia no significaba aislamiento, que la fuerza no requería sumisión y que hacer lo correcto era más importante que seguir órdenes. Los líderes de la Confederación observaron cómo su orden cuidadosamente mantenido comenzaba a desmoronarse mientras las especies de toda la galaxia se planteaban una simple pregunta. Si los humanos podían elegir la libertad por encima de la seguridad y prosperar, ¿por qué no? La flota de los incursores del vacío emergió del hiperespacio como una plaga de langostas metálicas, con sus naves negras extendiéndose por el sistema Tau Epsilon con una eficiencia depredadora. 37 naves incursoras se desplazaron en perfecta formación hacia los 3 mundos habitados que albergaban a casi 2 millones de ciudadanos de la Confederación. Los incursores habían elegido bien su objetivo. Tau Epsilon estaba lejos de las principales bases militares de la Confederación y estaba protegido únicamente por una pequeña estación de defensa con armamento obsoleto. El almirante Tesmar, de la Fuerza de Defensa de la Confederación, recibió la llamada de socorro en su cuartel general en Nexus Prime. Su respuesta siguió protocolos perfeccionados durante siglos de mantenimiento de la paz galáctica.
Se formaron comités de emergencia para evaluar el nivel de amenaza. Los especialistas en asignación de recursos comenzaron a calcular el coste de la intervención militar. Los planificadores estratégicos comenzaron a desarrollar opciones de respuesta que se presentarían al Consejo de la Confederación para su aprobación. El proceso tardaría un mínimo de 3 semanas. La respuesta humana comenzó 6 horas después de la primera señal de socorro. La coronel Amy Johnson se encontraba en el centro de mando de la estación de defensa Kepler 7, observando cómo una tras otra aparecían naves en sus sensores. La UHS Freedom llegó primero. El capitán Dan Foster había desechado su carga agrícola para dar cabida a sistemas defensivos y alojamiento para refugiados. La nave de investigación UHS Discovery le siguió, con su equipo científico reemplazado rápidamente por generadores de escudos y suministros médicos de emergencia. Coronel, tenemos 43 naves humanas en el sistema y llegan más cada hora, informó la oficial de comunicaciones Lisa Chan. También estamos recibiendo ofertas de ayuda de 17 especies no confederadas. Amy Johnson había servido en la flota colonial humana durante 15 años. Había combatido a piratas en el borde exterior, rescatado a colonos varados de proyectos de terraformación fallidos y defendido estaciones mineras de invasores corporativos. Pero esto era diferente. Era la humanidad eligiendo defender a personas que nunca les habían ofrecido nada a cambio. Envíen señales a todas las naves, ordenó. Nos coordinamos como una sola flota, pero cada capitán tiene derecho a retirarse si la situación se vuelve insostenible. Somos voluntarios, no reclutas. La batalla comenzó cuando los asaltantes del vacío llegaron a los planetas exteriores del sistema Tau Epsilon. Su estrategia fue brutal pero efectiva: abrumar las defensas locales con una superioridad numérica, capturar lo que pudieran usar y destruir todo lo demás. Habían empleado las mismas tácticas contra docenas de sistemas en toda la galaxia, y las fuerzas de la Confederación nunca llegaron a tiempo para detenerlos. El capitán Dan Foster posicionó la UHS Libertad entre la flota asaltante y un convoy de naves de evacuación civiles. Su transporte de carga no estaba diseñado para el combate, pero su tripulación había instalado láseres de minería y rayos de corte industriales que podían dañar la armadura de los asaltantes. No necesitamos destruirlos, le dijo a su oficial táctico. Solo necesitamos ralentizarlos el tiempo suficiente para que los civiles escapen. La flota humana luchó de una forma nunca vista en la galaxia. La doctrina militar de la Confederación enfatizaba el vuelo en formación, los patrones de fuego coordinados y la aplicación de una fuerza abrumadora mediante procedimientos tácticos establecidos. Las naves humanas se movían de forma independiente, adaptaban sus estrategias momento a momento y utilizaban el equipo de maneras que sus diseñadores jamás habían previsto. El capitán Roy Stevens, de la nave de exploración UHS Pioneer, había estado cartografiando los campos de asteroides cuando comenzó la crisis. Su nave llegó a Ta Epsilon con una bodega llena de drones mineros que su tripulación había reprogramado para el combate. Los drones invadieron las naves asaltantes como insectos furiosos, con sus herramientas cortantes atravesando la armadura mientras sus sensores proporcionaban datos de orientación a los artilleros humanos. La DRA. Carol Murphy, la xenoantropóloga que había estado estudiando en Alter 3, observó el desarrollo de la batalla desde el puesto de observación de la Confederación. Su formación académica le había enseñado a analizar los conflictos objetivamente, pero se sentía profundamente involucrada en el esfuerzo humano. Los alienígenas que luchaban a su lado nunca habían visto un enfoque bélico similar al humano. Se coordinan sin mando central, observó el teniente Besnell, un joven oficial crillano que supervisaba las pantallas tácticas. Cada nave opera de forma independiente, pero de alguna manera funcionan juntas a la perfección. El gran avance se produjo cuando la capitana Laura Phillips, del UHS Endeavour, se coordinó con los nómadas Centuri de Sigma, que habían estado comerciando con colonias humanas. Los nómadas llegaron con naves diseñadas para la supervivencia en el espacio profundo en lugar del combate, pero sus naves portaban sensores que podían rastrear los movimientos de los incursores a través del hiperespacio. Proporcionaban una alerta temprana cuando el comandante de los incursores intentaba pedir refuerzos. Flota de apoyo de los incursores en camino, transmitió al comandante de la flota nómada Cerit. 12 naves llegan al sector 7 de enero de 2030 minutos. El coronel Johnson tomó una decisión que violaba todos los manuales militares en el espacio de la Confederación. En lugar de consolidar sus fuerzas para la defensa, dividió su flota y envió la mitad de sus naves a interceptar los refuerzos antes de que pudieran llegar a la batalla principal. La maniobra dejó vulnerable a la flota de evacuación, pero impidió que los incursores lograran una superioridad numérica abrumadora.
El momento más decisivo llegó cuando la nave del capitán Dan Fausters sufrió daños críticos por el fuego de los incursores. Los motores de la UHS Libertad quedaron destruidos y sus sistemas de soporte vital fallaron. El procedimiento estándar exigía que la tripulación abandonara la nave y esperara el rescate. En cambio, Foster tomó una decisión que encarnaba todo lo que la galaxia consideraba admirable e incomprensible de la naturaleza humana. «Toda la tripulación a las lanzaderas de evacuación», ordenó. «Voy a llevar a la Libertad en un último viaje de carga». Foster pilotó su nave averiada directamente hacia la nave insignia de los incursores, utilizando la energía restante de la nave para sobrecargar el reactor de fusión. La explosión destruyó ambas naves y creó una brecha en la formación de los incursores que los cazas humanos explotaron con efectos devastadores. La tripulación de Fausters escapó en las lanzaderas de evacuación, pero su capitán se sacrificó para salvar a personas que nunca había conocido. La batalla terminó 12 horas después de su inicio. 28 naves invasoras fueron destruidas o inutilizadas, mientras que las 9 restantes huyeron del sistema tras la destrucción de su nave insignia. La flota humana había salvado más de 1 millón de vidas civiles y protegido infraestructuras valoradas en miles de millones de créditos. Habían logrado en medio día lo que los analistas militares de la Confederación estimaron que a sus fuerzas les habría llevado semanas. El almirante Harrison llegó con una flota de la Confederación 3 días después para encontrar la crisis resuelta y naves humanas proporcionando ayuda humanitaria a los supervivientes. Rechazó todas las ofertas de gratitud o compensación de los funcionarios de la Confederación y se centró en ayudar a las naves dañadas a regresar a casa y en asegurar que los campos de refugiados contaran con suministros adecuados. El impacto psicológico de la batalla recorrió la galaxia más rápido que cualquier informe oficial. Los humanos no habían luchado por territorio, recursos ni ventaja política. Habían luchado porque era lo correcto. Esta simple motivación resultó más poderosa que cualquier arma en el arsenal de la Confederación. La noticia de la victoria se difundió a través de canales no oficiales que eludieron los sensores gubernamentales. Las colonias de Sigma Draonus, inspiradas por el ejemplo humano, declararon su independencia de la supervisión de la Confederación. Los gremios mineros del cinturón de asteroides exigieron representación en el gobierno galáctico. Incluso algunas especies miembros de la Confederación comenzaron a cuestionar los tratados que habían firmado bajo presión siglos atrás. El analista senior Tom Brooks, de inteligencia humana, informó al presidente Carter que las fuerzas militares de la Confederación se estaban reubicando lejos de las fronteras externas hacia sistemas internos donde la inestabilidad estaba creciendo. Los líderes de la galaxia, ¿qué esperaban? El aislamiento de la humanidad, que sirvió de advertencia a otros, vio su autoridad cuestionada por primera vez en milenios. El golpe final a la estabilidad de la Confederación llegó cuando el colectivo cristalino, la especie miembro más antigua y respetada, anunció que entraba en un periodo de retiro contemplativo para reconsiderar su papel en los asuntos galácticos. Si incluso el antiguo colectivo cuestionaba el sistema, ya nada podía darse por sentado. El canciller Bestul se encontraba en sus aposentos privados en Nexus Prime, observando informes que pintaban la imagen de un imperio que comenzaba a desmoronarse. Los humanos habían hecho más que alejarse de la paz. Habían demostrado a la galaxia que existían alternativas al orden que había existido durante 3000 años. La pregunta ahora era si ese orden podría sobrevivir al despertar que accidentalmente había causado. Un año después de que la humanidad se alejara de la mesa de negociaciones de la Confederación, la presidenta Lisa Carter se encontraba en la plataforma de observación de la estación Nueva Ginebra, observando cómo las naves de docenas de especies atracaban en el enorme hábitat. La estación flotaba en el espacio como una flor metálica, con sus secciones giratorias brillando bajo la luz de 3 estrellas diferentes. Niños de diversas especies jugaban juntos en los parques artificiales mientras sus padres realizaban negocios que habrían sido imposibles bajo la supervisión de la Confederación. La transformación había sido notable y rápida. El espacio humano no solo había sobrevivido a su independencia, sino que se había convertido en el centro de un nuevo tipo de civilización galáctica. Las rígidas jerarquías que habían regido las relaciones interestelares durante milenios estaban dando paso a asociaciones voluntarias basadas en el respeto mutuo en lugar de la sumisión a la autoridad. El ingeniero Kevin Martínez guió al presidente Carter por el centro de la estación, señalando las innovaciones surgidas de la cooperación humana con docenas de especies independientes. Los generadores de gravedad utilizan principios que aprendimos de los andromedanos, explicó mientras pasaban por una sección donde seres de diferentes mundos se movían cómodamente a pesar de sus diversas necesidades ambientales. Los procesadores atmosféricos combinan técnicas de energía etérea con métodos de filtrado cristalino. Los andromedanos habían sido quizás el desarrollo más significativo en la expansión humana.
La capitana Laura Phillips, de la nave de exploración UHS Endeavour, había establecido el primer contacto con la antigua especie 6 meses antes. Descubrieron una civilización que se había retirado de los asuntos galácticos mucho antes de que existiera la Confederación. Los andromedanos, intrigados por la decisión de la humanidad de priorizar los principios sobre la seguridad, habían comenzado a compartir tecnologías que revolucionaron las capacidades humanas. La DRA. Ellen Brooks ahora se desempeñaba como investigadora principal en la instalación de intercambio andromedana en la Estación Nueva Ginebra. Su laboratorio contenía equipos que, en comparación, hacían que la ciencia de la Confederación pareciera primitiva. Han estado observando la civilización galáctica durante miles de años, le dijo al presidente Carter durante su visita. Se retiraron porque vieron el mismo patrón que nosotros rechazamos, la rendición gradual de la independencia a cambio de la promesa de seguridad. La transformación económica había sido igualmente drástica. Las rutas comerciales que eludían el espacio de la Confederación ahora transportaban bienes e ideas que antes habían sido controlados o suprimidos. Los gremios mineros independientes proporcionaban materias primas que la Confederación había monopolizado durante siglos. Cooperativas agrícolas de mundos olvidados ofrecían técnicas de producción de alimentos que aumentaban la producción más allá de lo que las potencias establecidas habían logrado. El administrador de la colonia, Bill Parker, había transformado Resto del Refugio en un importante centro comercial donde especies que nunca habían sido consideradas iguales en la sociedad galáctica ahora realizaban negocios como socios. Sus informes a la Tierra describían una economía próspera basada en la innovación en lugar de la explotación. No solo comerciamos con bienes, explicó en su última comunicación. Comerciamos con conocimientos, técnicas e ideas que fueron reprimidas bajo el control de la Confederación. El impacto político fue aún más profundo. La Confederación aún existía, pero su membresía disminuyó a medida que las especies se retiraban por completo o reducían su participación a relaciones comerciales mínimas. Las colonias de Sigma Draconus fueron las primeras en seguir el ejemplo de la humanidad, declarando su independencia total tras presenciar el éxito del autogobierno humano. El sistema Tau Epsilon, salvado por la intervención humana durante el ataque de los asaltantes del vacío, había dejado de participar discretamente en los ejercicios militares de la Confederación. Incluso entre las especies que permanecían nominalmente leales a la Confederación, se estaba produciendo un cambio. La DRA. Carol Murphy, ahora investigadora independiente que estudia las relaciones interespecies, documentó la transformación en sus informes. Jóvenes de toda la galaxia se preguntaban por qué su especie nunca había intentado la independencia que los humanos habían logrado. Estudiantes universitarios organizaron debates sobre la naturaleza de la libertad frente a seguridad. Algunos gobiernos se enfrentaron a su primera oposición interna en siglos. La situación militar se había estabilizado a favor de la humanidad gracias a un enfoque que confundió a los analistas de la Confederación. En lugar de construir flotas masivas para desafiar a las potencias establecidas, los humanos habían creado una red de acuerdos de defensa mutua con especies independientes. La fuerza combinada de docenas de civilizaciones más pequeñas resultó más efectiva que cualquier fuerza militar individual. El general Frank Cooper, ahora retirado del servicio activo, pero asesor del Consejo Colonial Humano, desarrolló la estrategia que lo hizo posible. No necesitamos conquistar a nadie, explicó ante una reunión de comandantes militares humanos. Solo necesitamos asegurarnos de que atacar a cualquier miembro de nuestra alianza cueste más que cualquier ganancia potencial. El símbolo más visible de este nuevo enfoque era la flota de patrulla conjunta que protegía las rutas comerciales entre mundos independientes. Naves humanas volaban junto a las naves de los nómadas Centuri de Sigma, los mineros de cristal de Próxima Delta y docenas de otras especies que habían encontrado fuerza en la cooperación voluntaria. Su presencia combinada prácticamente había eliminado la piratería y los asaltos en regiones del espacio que la Confederación nunca había podido asegurar. El almirante Hake Harrison, quien había presentado el rechazo de la humanidad al Consejo de la Confederación, ahora servía como coordinador de esta alianza. Su oficina en la Estación Nueva Ginebra recibía comunicaciones regulares de especies que solicitaban unirse a lo que se conocería como la Alianza de Mundos Independientes. Cada nuevo miembro fortalecía la red y demostraba que las alternativas a la autoridad de la Confederación no solo eran posibles, sino preferibles. La celebración del aniversario en la Estación Nueva Ginebra reunió a representantes de 47 especies diferentes. Todos ellos atraídos por la promesa de una auténtica colaboración en lugar de la sumisión jerárquica. La presidenta Carter se dirigió a los reunidos en el salón de actos principal de la estación. Sus palabras fueron traducidas a docenas de idiomas por seres que habían elegido la libertad en lugar de la cómoda jaula de la pertenencia a la Confederación.
Hace un año, la humanidad se enfrentó a una decisión. Comenzó, mirando a una audiencia que incluía seres que la Confederación había descartado como primitivos o irrelevantes. Podríamos aceptar la seguridad a cambio de nuestra independencia, o podríamos elegir la incertidumbre de la libertad. Hoy vemos los resultados de esa decisión, y superan nuestras mayores esperanzas. La celebración fue interrumpida por una comunicación inesperada de Nexus Prime. El canciller Vexatol apareció en la pantalla principal, moviendo sus 8 brazos en patrones que indicaban resignación y respeto. Detrás de él se encontraban representantes de las especies restantes de la Confederación, con expresiones que reflejaban la tensión de gobernar un imperio que se disolvía lentamente. «Presidente Carter», comenzó Bestul, y su voz resonó por todo el salón de actos. «El Consejo de la Confederación me ha autorizado a presentar una nueva oferta a la humanidad y sus aliados. Proponemos una alianza basada en la igualdad en lugar de la jerarquía, la cooperación voluntaria en lugar de la sumisión obligatoria. La oferta era integral y sin precedentes. Los derechos de membresía plenos para todas las especies de la alianza garantizaban la autonomía de sus gobiernos y concesiones significativas en la expansión territorial y el desarrollo militar. La Confederación estaba, en esencia, ofreciendo abandonar los principios que habían gobernado la civilización galáctica durante miles de años. El almirante Harrison se levantó de su asiento en la sala de reuniones. Como el hombre que había entregado el primer rechazo de la humanidad a la Confederación, su respuesta tendría un peso simbólico en toda la galaxia. La sala quedó en silencio mientras se acercaba a la pantalla de comunicación. Todos los presentes comprendían que este momento definiría el futuro de la civilización galáctica. «Canciller Bestul», dijo Harrison con voz tranquila y respetuosa. «Agradecemos su oferta y reconocemos el coraje que requirió para hacerla. Sin embargo, la humanidad y nuestros aliados deben declinarla respetuosamente». Hizo una pausa para que los sistemas de traducción se pusieran al día y luego continuó con palabras que serían recordadas en toda la galaxia. «Hemos aprendido que alejarnos de su versión de paz nos llevó a algo mucho mejor. Hemos encontrado alianza sin dominación, seguridad sin rendición y progreso sin control. Gracias por su oferta, pero hemos construido algo nuevo y tenemos la intención de seguir construyéndolo». La transmisión terminó con el canciller Bestul asintiendo lentamente. Su antigua especie finalmente comprendió lo que la humanidad había logrado. Los líderes de la Confederación se quedaron paralizados mientras los humanos se alejaban de su paz. Pero la humanidad había caminado hacia algo mucho más valioso. Al reanudarse la celebración en la estación Nueva Ginebra, el presidente Carter observó la diversa reunión de seres que habían elegido la libertad por encima de la seguridad. Habían construido un nuevo tipo de civilización galáctica, basada en el respeto en lugar del miedo, la cooperación. En lugar de controlar. La galaxia era más caótica ahora, menos predecible, pero también más llena de posibilidades que en milenios. Los humanos no solo habían rechazado la paz de la Confederación, sino que le habían demostrado a la galaxia que existían mejores maneras de vivir entre las estrellas.